¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde tu dignidad vale más que cualquier cantidad de dinero y un simple cruce de miradas puede cambiar el rumbo de dos vidas para siempre? Esta es la historia de una mujer que, contra todo pronóstico, se atrevió a decir la verdad en un mundo dominado por las apariencias y las reglas no escritas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Posteamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Valeria Navarro se encontraba con la espalda apoyada contra la pared, sintiendo cómo su corazón latía desbocadamente, mientras los ojos de un hombre rico y comprometido estaban a escasos centímetros de su rostro. En ese instante tan tenso, ella perfectamente podría haberse quedado en absoluto silencio, permitiendo que las cosas simplemente sucedieran a su alrededor sin intervenir. Sin embargo, Valeria era una trabajadora de la limpieza y había aprendido desde una edad muy temprana que existen ciertas manchas y suciedades en la vida que no se deben dejar acumular jamás. Fue entonces cuando pronunció unas palabras con una voz que le costó reunir toda su fuerza en ese preciso segundo. Le recordó que él todavía era un hombre comprometido y que lo que estaba a punto de suceder no era lo correcto. Esta historia, que alteraría el destino de ambos de manera irreversible, había comenzado a gestarse mucho antes, en una tarde de lunes cualquiera. Valeria, una joven de 28 años, llevaba 2 años prestando sus servicios en aquella imponente mansión, realizando sus labores con el mismo cuidado absoluto e inquebrantable que su madre le había inculcado para enfrentar cualquier cosa en la vida. Trabajaba sin quejarse, sin puntos medios, y agachaba la cabeza no por una debilidad de carácter, sino porque tenía una madre enferma esperándola en casa, un alquiler que pagar al límite de sus posibilidades y la conciencia completamente limpia de quien nunca ha necesitado tomar atajos oscuros. Y, a pesar de toda esa entrega, Patricia Mendoza había encontrado la manera de hacer que todo su esfuerzo pareciera completamente insuficiente, acusándola injustamente de no saber limpiar un espejo del pasillo. Valeria estaba de rodillas en el pasillo del segundo piso cuando escuchó los gritos y los reclamos de Patricia por primera vez, quien aseguraba que la limpieza era una vergüenza total tras 2 años de servicio. Para comprender mejor cómo se llegó a ese punto de quiebre, es necesario retroceder y comenzar por el principio de esta dinámica en la mansión Salgado. Esta imponente residencia se encontraba ubicada en un exclusivo y cerrado condominio en las afueras de la Ciudad de México, oculta detrás de unos enormes árboles y unos grandes portones de hierro forjado que no necesitaban ningún tipo de placa o letrero para dejar claro que allí adentro habitaba un mundo completamente diferente al exterior. La propiedad contaba con 12 amplias habitaciones distribuidas en 3 pisos, un majestuoso jardín que incluía una piscina climatizada y una inmensa biblioteca que Valeria había aprendido a limpiar con el mismo respeto sagrado con el que se limpiaría el interior de una iglesia. Para la joven trabajadora, cualquier espacio que estuviera lleno de libros merecía ser tratado como un lugar sagrado y de profunda reverencia. Su estricta rutina comenzaba puntualmente a las 6 de la mañana, momento en el que llegaba, se cambiaba los zapatos en el vestuario de la parte trasera de la casa y se recogía su cabello castaño en un moño que ella misma consideraba algo apresurado. A partir de ahí, iniciaba sus labores de limpieza por el 3er piso de la mansión y descendía de manera metódica y organizada, terminando su turno en la zona del jardín alrededor del mediodía. Esta era una rutina pacífica y constante que ella conocía de memoria y que, hasta hacía apenas 2 meses, había transcurrido con total tranquilidad. Sin embargo,
Esa paz se vio abruptamente interrumpida cuando Patricia comenzó a aparecer en la residencia todos los días de la semana, alterando por completo el ecosistema silencioso de los trabajadores. Patricia Mendoza era una mujer de 32 años que solía llevar un característico lápiz labial de color vino, el cual utilizaba como una verdadera declaración de su poder e influencia sobre los demás. Mantenía un compromiso matrimonial con Marcelo Salgado, una relación que ella trataba y exhibía como la conquista más importante y calculada de toda su existencia. Este compromiso no estaba fundamentado en el amor genuino, sino en el hecho de que ella había crecido con la certeza de que la familia Salgado representaba el escalón social y económico más alto que los Mendoza podrían llegar a alcanzar alguna vez. La historia detrás de este futuro matrimonio era un secreto que muy pocas personas conocían a fondo. Existía una estricta cláusula contractual entre ambas familias que establecía que, si el enlace matrimonial no se llevaba a cabo antes de que finalizara ese mismo año, los Mendoza perderían una participación financiera muy significativa dentro de la corporación Salgado. Se trataba de una enorme herencia producto de un acuerdo comercial forjado por los padres de ambos hacía ya varias décadas. Tanto Patricia como Marcelo eran plenamente conscientes de esta realidad. Ninguno de los dos había elegido libremente verse atrapado en esa situación, pero solamente uno de ellos había decidido utilizar ese contrato como si fuera una cadena para atar al otro de manera definitiva. Patricia llegaba a la mansión actuando como alguien que inspecciona un territorio recién conquistado, cambiando constantemente la posición de los muebles y devolviendo los platos a la cocina acompañados de comentarios críticos que absolutamente nadie le había solicitado. En ese entorno hostil encontró en Valeria el blanco perfecto y hecho a medida para descargar todas sus propias frustraciones personales, ya que la joven empleada era naturalmente hermosa, no necesitaba labial oscuro para destacar y, sobre todo, era incapaz de responder a los ataques de la que se debido a sus paros, a su educación y a su extrema necesidad económica. El incidente particular que encendió la mecha de la tensión ocurrió aquella tarde de lunes, cuando la acusación de Patricia se centró específicamente en el estado de un espejo del pasillo. Patricia había deslizado su dedo por el marco, levantado la mano en dirección a la joven y le había preguntado en un tono humillante frente a doña Carmen y el jardinero Manuel si aquello era polvo o simple incompetencia, asegurando que en ambas hipótesis era un problema exclusivo de la trabajadora. Valeria observó el marco en silencio, sabiendo perfectamente que ella misma había limpiado ese espejo a fondo tan solo 2 horas antes de la acusación. La supuesta mancha era en realidad un rastro fresco del propio perfume de Patricia, quien se lo había aplicado demasiado cerca del cristal momentos antes de llamar la atención sobre él, pero Valeria optó por no mencionar ese detalle, agachando la cabeza para pedir disculpas y reanudar su trabajo. Doña Carmen, una mujer de 63 años que llevaba 2 décadas al servicio de los Salgado y que había preparado el desayuno tanto para el padre de Marcelo como para el propio Marcelo desde que éste tenía 7 años, observó toda la injusta escena en el más absoluto silencio. Su expresión facial guardaba y ocultaba muchas más emociones de las que realmente dejaba ver al exterior ante aquella agresión. Mientras Patricia se marchaba haciendo resonar sus tacones contra el mármol como si fuera un signo de puntuación final, Valeria se quedó completamente sola sosteniendo el trapo de limpieza. En su mente, comenzó a hacer esa dolorosa y silenciosa cuenta regresiva que todas las personas que dependen desesperadamente de un sueldo suelen hacer en los momentos de mayor dificultad, preguntándose cuánto tiempo más tendría que soportar aquello y cuántas veces más pasaría por lo mismo.
Fue en ese preciso momento de vulnerabilidad cuando Marcelo Salgado llegó a la casa antes de su horario habitual, vestido con un traje gris y sin corbata, pues solía quitársela en el auto siempre que podía. Marcelo Salgado poseía características sumamente particulares. Lucía un cabello oscuro, algo despeinado, de esa forma propia de quien no cuida mucho su apariencia, pero tampoco lo necesita, y unos ojos que transmitían una atención real y profunda hacia los demás. Esta era una cualidad extremadamente rara entre las personas de su elevada clase social. Él miraba a la gente directamente a los ojos cuando conversaba con ellos, y lo hacía con absolutamente todas las personas, no únicamente con aquellas que se consideraban importantes, según los estrictos estándares de su mundo corporativo. Aquella tarde, antes de subir los peldaños de la escalera, había escuchado con claridad la inconfundible voz de Patricia resonando en el pasillo superior de la casa. Se había detenido inmóvil en el tercer escalón y había escuchado cada una de las hirientes palabras pronunciadas contra la trabajadora en su totalidad. Para cuando finalmente llegó al corredor, Patricia ya se había marchado del lugar y Valeria se encontraba de espaldas, limpiando de nuevo un espejo que ya estaba impecable, con sus hombros visiblemente encorvados por el inmenso peso de la tensión que aún no lograba liberar de su cuerpo. Marcelo se quedó quieto en la entrada del pasillo durante un momento, observando la escena hasta que Valeria se giró de forma repentina, con la actitud temerosa de quien acaba de ser sorprendido cometiendo una falta grave. Ella se disculpó rápidamente con el señor Salgado, prometiendo que terminaría pronto, pero él le respondió que no necesitaba pedir disculpas, haciéndolo con una calma sorprendente, una tranquilidad que no denotaba frialdad alguna, sino todo lo opuesto. Le aseguró firmemente que aquel espejo ya estaba limpio y ante el silencio de la joven, él añadió con amabilidad que el cristal ya estaba limpio desde mucho antes también. Valeria levantó brevemente la mirada hacia él antes de volver a bajarla, preguntando con timidez si necesitaba alguna otra cosa de ella. Él la observó fijamente durante un segundo interminable, no dijo ninguna palabra más y continuó su camino por el corredor, aunque se detuvo en la esquina un instante extra, asegurándose de que ella no pudiera verlo. Esa misma noche, el silencio habitual de la inmensa propiedad sirvió de refugio para las inquietudes acumuladas del dueño de la casa, quien permaneció recluido en la gran biblioteca hasta mucho después de que los relojes marcaran la medianoche. Esta era una práctica que él solía llevar a cabo cada vez que el abrumador peso de una vida y de un destino que jamás había elegido libremente se volvía demasiado insoportable como para poder sobrellevarlo recostado en su cama. Solía tomar un libro de los estantes, uno que muchas veces ni siquiera lograba leer, y se quedaba mirando fijamente las páginas, mientras permitía que la quietud absoluta de la mansión hiciera lo que el constante ruido de su rutina diaria le negaba: mostrarle con claridad lo que realmente estaba sintiendo en lo más profundo de su ser. Ese día, Patricia lo había llamado por teléfono hasta 3 veces consecutivas para discutir detalles superficiales sobre el organizador del evento matrimonial. Él se había limitado a responderle utilizando únicamente monosílabos, una actitud que ella interpretó erróneamente como un simple agotamiento derivado del exceso de trabajo corporativo. Sin embargo, la realidad era muy distinta. No se trataba de cansancio laboral, sino de ese agotamiento particular y devastador que experimenta alguien cuando de pronto se da cuenta de que está construyendo toda una vida futura junto a una persona a la que nunca ha mirado verdaderamente a los ojos y que, a su vez, tampoco lo ha mirado a él de forma genuina.
Con un suspiro resignado, cerró el libro que tenía entre las manos, dirigió la vista hacia las imponentes estanterías de caoba y notó de inmediato que había un pequeño espacio vacío justo en el lugar donde debía estar un volumen de poesía de Octavio Paz que había visto allí algunas semanas antes. Al notar la ausencia del ejemplar de poesía, Marcelo hizo una rápida anotación mental para preguntarle a doña Carmen al respecto en cuanto tuviera la oportunidad. Lo que él ignoraba por completo en ese momento era que el codiciado libro se encontraba descansando en el vestuario de la parte trasera de la casa, cuidadosamente guardado dentro del humilde bolso de Valeria. El volumen le había sido prestado por doña Carmen, entregado con una sonrisa cálida que la experimentada cocinera se había llevado consigo a la cama aquella misma noche, satisfecha con el pequeño gesto. Lo que ni Marcelo ni Valeria sospechaban todavía era que esa inmensa mansión, que los mantenía irremediablemente separados mediante una infinidad de reglas invisibles y no escritas de la sociedad, estaba a punto de volverse demasiado pequeña para contener el sentimiento que silenciosamente comenzaba a gestarse entre ambos. Patricia, cegada por sus constantes estrategias de dominio, había cometido el error más clásico y peligroso de las personas controladoras: subestimar el inmenso poder del silencio, ya que éste siempre suele guardar y esconder mucho más de lo que aparenta a simple vista. Y fue precisamente ese libro de Octavio Paz el detonante que dio inicio a toda esta historia de una forma inesperada. No sucedió de una manera espectacular o dramática, no hubo truenos de fondo, ni cruces de miradas excesivamente largos, ni un instante épico que pudiera ser señalado con precisión en el futuro como el momento exacto en el que todo cambió para siempre. Se trató simplemente de un libro fuera de su lugar habitual, de una pregunta formulada sin grandes expectativas y de una respuesta que Marcelo Salgado jamás habría esperado escuchar de parte de ninguno de los habitantes de esa residencia, y muchísimo menos de la discreta mujer que se encargaba de limpiar el mármol del pasillo cada mañana. Él había llegado a la biblioteca a las 6:40 de la mañana, adelantándose a cualquier reunión, al café y a la llegada de su prometida, porque ese era el único horario del día que le pertenecía por completo, y lo cuidaba como quien sabe que ciertas cosas desaparecen si no se protegen. Valeria ya estaba allí adentro, no limpiando, sino de pie junto a la ventana, sumergida en la lectura con una concentración absoluta. Valeria se encontraba leyendo el libro con el cabello aún suelto sobre los hombros, puesto que todavía era demasiado temprano para hacerse el apretado moño que requería su uniforme de trabajo. Sus ojos recorrían febrilmente cada línea de la página con esa atención profunda que él ya había notado en ella antes. La concentración propia de alguien que lee para comprender y sentir de verdad, no simplemente de alguien que hojea el papel por puro aburrimiento. Estaba tan inmersa en las palabras que ni siquiera escuchó el leve crujido de la pesada puerta de madera al abrirse. Marcelo permaneció inmóvil en el umbral durante un lapso de tiempo que se prolongó mucho más de lo estrictamente necesario, observándola en un silencio contemplativo. Finalmente, para no asustarla con su presencia repentina, pronunció en un susurro el nombre del autor, Octavio Paz. La joven se giró con tanta rapidez por la sorpresa que el preciado volumen estuvo a punto de resbalar y caer de sus manos contra el suelo. Inmediatamente intentó disculparse de forma atropellada con el señor Salgado, tartamudeando que no estaba haciendo nada indebido y que el libro simplemente estaba allí a su disposición. En lugar de reprenderla, él la detuvo suavemente haciendo una pausa y le preguntó con genuina curiosidad qué poema en particular estaba leyendo. Tras una breve pausa de incredulidad, ella dirigió su mirada hacia las hojas abiertas como si necesitara confirmar visualmente un dato que su memoria ya conocía a la perfección, y así,
poder articular su respuesta. Lentamente, cruzando el gran espacio a un paso pausado, Marcelo se acercó por el medio del camino hasta llegar a su posición. Se detuvo justo a su lado, bajó la vista hacia el papel impreso y con tono suave le preguntó por qué había elegido precisamente esos versos. Ella se tomó un segundo para pensar antes de articular su respuesta, y fue exactamente ese pequeño gesto deliberado el que quedó registrado en la mente del empresario sin que él mismo se diera cuenta de que lo estaba asimilando. Valeria le explicó que el poema hablaba sobre una piedra en el camino que nadie más parecía notar, pero que no desaparecía de ahí simplemente por el hecho de ser invisible para el resto del mundo. Marcelo guardó un respetuoso silencio durante un largo momento antes de indicarle, señalando el libro, que podía llevárselo y conservarlo. Valeria lo miró con expresión de absoluta incomprensión, sin lograr asimilar la amabilidad que se le ofrecía en un entorno que hasta entonces solo le había mostrado exigencias. Marcelo, notando su desconcierto y su inmovilidad, le reiteró con suavidad que simplemente podía devolver el ejemplar cuando hubiera terminado de leerlo por completo, sin prisa alguna. Acto seguido, en un gesto de total normalidad para restar tensión al momento, él se dirigió tranquilamente hacia su pesada y elegante butaca de cuero negro, situada junto al gran ventanal, y abrió su propio libro. Antes de sumergirse de lleno en sus páginas, levantó la vista brevemente y le sugirió a la joven que no tenía ninguna necesidad de permanecer de pie, señalando una cómoda silla ubicada al otro lado de la estancia. Valeria se quedó completamente paralizada, inmóvil como una estatua durante 3 largos y agónicos segundos, debatiéndose internamente entre su estricta posición de empleada y la inesperada invitación de su jefe. Finalmente, moviéndose con una lentitud sumamente cautelosa y midiendo cada uno de sus pasos, se acercó a la silla indicada y tomó asiento frente a él. Ambos compartieron el majestuoso espacio y permanecieron en el más absoluto silencio durante los siguientes 40 minutos de la mañana. Durante ese lapso, ella se dedicó a leer apasionadamente cada línea, mientras que él hizo el intento de concentrarse en su texto, fracasando estrepitosamente sin lograr avanzar ni una sola línea de su lectura, aunque, en el fondo, sabía con total certeza que no cambiaría esa silenciosa compañía por ninguna importante reunión de la junta directiva en el mundo entero. Mientras tanto, en la zona de servicio de la planta baja, doña Carmen ya se había levantado mucho antes que ellos. A sus 63 años de edad, poseía el cuerpo robusto de quien ha trabajado arduamente toda su vida y ha aprendido a soportar cargas pesadas sin llegar a quebrarse jamás. Llevaba su cabello blanco siempre recogido de manera práctica, con un gancho simple, lucía un delantal impecablemente limpio y tenía unas manos milagrosas capaces de preparar el mejor pan de queso de todo el país, algo en lo que Marcelo había crecido creyendo ciegamente y nunca había tenido motivo para dudar. Doña Carmen había ingresado a la cocina exactamente a las 5:40 de la mañana, cumpliendo rigurosamente con la estricta rutina de todos los días, y había notado la luz encendida proveniente del interior de la gran biblioteca sin mostrar la menor señal de sorpresa en su rostro. Con la intuición certera de quien conoce a fondo los movimientos de la casa, había preparado 2 tazas de café humeante sin que absolutamente nadie se lo hubiera solicitado previamente. Caminando con paso sigiloso por los corredores, había depositado cuidadosamente las tazas sobre una bandeja plateada y la había dejado justo afuera de la pesada puerta de madera, absteniéndose de tocar para no interrumpir la magia del momento. Más tarde, a las 7:15 de la mañana, cuando Valeria finalmente salió de la biblioteca, llevando el preciado libro de Octavio Paz bajo el brazo, su rostro exhibía una expresión reveladora que doña Carmen supo identificar de inmediato con su vasta experiencia.
No era todavía la expresión característica de un romance consumado, sino más bien algo primigenio y anterior a eso. Se trataba de ese estado de asombro profundo y sereno propio de quien acaba de descubrir a una persona que piensa y siente de una manera increíblemente similar. La experimentada cocinera se limitó a sonreír con complicidad dirigida hacia la taza ya vacía. Horas después, en ese mismo día, cuando ambas mujeres se encontraban a solas realizando las labores de la cocina, doña Carmen le reveló a la joven un secreto celosamente guardado, confesándole, sin siquiera mirarla directamente a los ojos, que la madre fallecida de Marcelo le había pedido algo antes de morir. Valeria dejó de secar los platos mientras la cocinera le explicaba que le habían confiado una carta sellada. Le explicó que el sobre estaba destinado a Marcelo, pero que la condición estricta para abrirlo era que llegara a su vida alguien que lo amara de forma genuina, no por su dinero ni por su prestigioso apellido. Secándose las manos en su delantal inmaculado, la mujer mayor añadió que llevaba 8 años custodiando ese documento y que, aunque el señor Salgado sabía de su existencia, nunca había solicitado abrirlo, ya que ella misma, mirándola de reojo, jamás había sentido que fuera el momento adecuado. Valeria no emitió ninguna respuesta ante aquella confesión, pero esa misma noche, recostada en la cama de la pequeña habitación del modesto departamento que compartía con su madre, permaneció con la mirada fija en el techo durante un tiempo inusualmente largo, procesando el peso de esas palabras en su corazón. La mañana siguiente al incidente del pasillo, Patricia Mendoza llegó a la inmensa mansión Salgado, irradiando una energía turbulenta que todos los empleados de la casa habían aprendido a reconocer inmediatamente como una peligrosa señal de alerta. Sus pasos resonaban rápidos y decididos sobre el reluciente suelo de mármol. Llevaba su característico lápiz labial color vino aplicado con una intensidad mucho mayor que de costumbre, y sostenía su teléfono móvil en la mano con la pantalla perpetuamente encendida. Aquel día en particular había algo radicalmente distinto en su comportamiento. Sus ojos desprendían un brillo frío y calculador que distaba muchísimo de ser un reflejo de genuina alegría o entusiasmo por los preparativos nupciales. Había comenzado a notar una sutil pero innegable transformación en la actitud general de Marcelo, un cambio profundo que, aunque no lograba nombrar con absoluta precisión matemática, la inquietaba profundamente en su interior. Él no había cometido ningún error explícito que ella pudiera recriminarle. No había pronunciado ninguna palabra fuera de lugar, ni había faltado a sus compromisos sociales. Pero, en las últimas semanas, se percibía un evidente ablandamiento en su rígido carácter corporativo, una relajación espiritual que ella no había sido capaz de prever, ni mucho menos de controlar. Y Patricia Mendoza era una mujer sumamente astuta, que había interiorizado desde su más tierna infancia una lección vital y fundamental para su supervivencia en las altas esferas. Aquello que no se puede someter bajo un estricto dominio, inevitablemente necesita ser eliminado de raíz para evitar que arruine los planes cuidadosamente trazados a lo largo de toda una vida. Motivada por esa férrea determinación de erradicar cualquier posible amenaza a su futuro estatus, Patricia convocó a Valeria a la oficina ubicada en la entrada principal de la residencia exactamente a las 10 en punto de la mañana. Una vez que la joven empleada cruzó el umbral de la habitación, la prometida cerró la pesada puerta de madera a sus espaldas con un golpe seco que resonó en la estancia y depositó un grueso sobre color manila directamente sobre el elegante escritorio de caoba. Con un tono dictatorial y sin preámbulos, le ordenó secamente que lo abriera de inmediato. Valeria obedeció en completo silencio y, al inspeccionar el interior del misterioso sobre, descubrió
una abultada suma de dinero en efectivo. La cantidad de billetes superaba con creces lo que ella lograría ganar trabajando arduamente durante 3 meses completos limpiando aquella propiedad. Patricia, empleando la voz fría y desapegada propia de quien está cerrando una simple y fría transacción comercial y no ofreciendo ningún tipo de favor genuino, le comunicó que todo ese dinero podía ser suyo con una sola e irrevocable condición. Debía esfumarse de esa casa ese mismo día. Le exigió de manera tajante que presentara su renuncia de inmediato al personal administrativo, que inventara cualquier excusa plausible para justificar su partida y que jamás se le ocurriera volver a poner un pie en la mansión Salgado, asegurándole con prepotencia que esa cuantiosa suma resolvería de tajo cualquier aprieto económico que la joven pudiera estar atravesando. Valeria, manteniendo una envidiable compostura, levantó la mirada del fajo de billetes, la clavó directamente en los oscuros ojos de Patricia y le preguntó con serenidad el verdadero motivo de tan repentina y extraña exigencia económica. «Porque te lo estoy pidiendo», respondió Patricia de forma altanera, a lo que la joven replicó con valentía que eso no constituía de ninguna manera una razón válida para exigirle abandonar su sustento. La sonrisa prefabricada de Patricia se congeló aún más antes de sentenciar de manera amenazante. «Entonces, porque te lo estoy ordenando». Ante semejante demostración de arrogancia y desprecio por su integridad, Valeria cerró el sobre con absoluta parsimonia, lo deslizó de vuelta por la pulida superficie del escritorio, empujándolo hacia su interlocutora, y se dirigió a la mujer con una firmeza que ocultaba a la perfección el inmenso y agotador esfuerzo emocional que le estaba costando mantener la entereza en ese instante crítico. Le dejó sumamente claro a la señora Mendoza, mirándola fijamente a la cara, que todo el dinero del mundo jamás podría comprar lo que ella poseía en su interior. Patricia se quedó momentáneamente paralizada por la sorpresiva e inaudita insubordinación de la empleada de limpieza, y con un evidente deje de burla en su rostro, le preguntó qué era exactamente eso tan valioso y exclusivo que una simple trabajadora creía tener. «Mi dignidad», respondió Valeria de inmediato, poniéndose de pie, con la frente en alto y los hombros erguidos. Acto seguido, antes de que la otra pudiera articular una respuesta, añadió que su empleo en aquella inmensa casa se lo había otorgado directamente el mismísimo señor Salgado y que, si por alguna razón él deseaba que ella abandonara definitivamente su puesto de trabajo, tendría que tener el valor de comunicárselo él mismo en persona. Sin aguardar ningún tipo de réplica por parte de la furiosa prometida, la joven abandonó la oficina dejando atrás el dinero. Al salir al pasillo adyacente, se cruzó con doña Carmen, quien sostenía una pesada bandeja con el servicio de café matutino y lucía una enorme sonrisa de satisfacción que ni siquiera se molestó en disimular ante la situación. Unos metros más allá, Manuel, el jardinero, que había escuchado toda la acalorada confrontación a través de una ventana convenientemente entreabierta, fingía regar meticulosamente una planta que ya estaba completamente empapada, solo para aparentar estar muy ocupado en sus deberes. Lo que ninguno de los presentes sospechaba siquiera era que el propio Marcelo Salgado había transitado por ese mismo y silencioso corredor apenas un par de minutos antes, deteniéndose justo al otro lado de la puerta de madera al reconocer el inconfundible tono de voz autoritario de su futura esposa.
Había escuchado con total claridad el indignante ofrecimiento del dinero, la abultada cifra propuesta para comprar su ausencia, la contundente y digna negativa de la joven trabajadora y, de manera muy especial, aquella poderosa e inolvidable frase sobre la dignidad humana que definitivamente no estaba a la venta bajo ninguna circunstancia. Esa misma tarde, decidida a consolidar de una vez por todas su posición de dominio absoluto sobre el entorno y sobre su futuro marido, Patricia le presentó a Marcelo el cronograma exhaustivo, detallado y supuestamente definitivo de todos los preparativos para el inminente enlace matrimonial. Sobre la extensa mesa de reuniones desplegó carpetas con confirmaciones de fechas, los ostentosos contratos del cotizado organizador de eventos, una meticulosa lista compuesta por 300 exclusivos invitados de la alta sociedad y el sofisticado menú de degustación seleccionado para la cena de gala. Absolutamente todo estaba en perfecto y riguroso orden. Todo lucía impecable sobre el papel impreso, pero paradójicamente, para Marcelo todo aquello se sentía dolorosamente vacío, frío y carente del más mínimo significado real. Marcelo escuchó pacientemente toda la extensa y monótona exposición de su pareja sin interrumpirla en ningún momento, manteniendo una expresión indescifrable en el rostro. Sin embargo, cuando ella finalmente concluyó su minucioso y entusiasta reporte esperando aprobación, él se limitó a pronunciar una única y lapidaria frase: «Lo voy a pensar». Esa fue, sorprendentemente, la primera vez en toda su larga y estructurada relación en la que él no respondió con un dócil y automático «sí» a las exigencias logísticas de la boda. Patricia se marchó de la opulenta residencia aquella misma noche, manteniendo intacta su impecable sonrisa pública ante el personal, pero con sus pensamientos trabajando a un ritmo absolutamente frenético, calculando en su mente las posibles y nefastas repercusiones de esa inusual y rebelde respuesta. Mientras tanto, en la soledad de la casa y alrededor de las 10 de la noche, Marcelo se refugió en la tranquilidad de la biblioteca y descubrió que el libro de poemas de Octavio Paz había regresado a su estante habitual. Al abrirlo con curiosidad, encontró un pequeño billete de papel doblado y cuidadosamente insertado a modo de marcapáginas en la página exacta del poema que Valeria había estado leyendo días atrás. La nota, escrita con una caligrafía clara y sencilla, decía: «Gracias». La piedra continúa allí, pero pesa considerablemente menos cuando alguien más logra verla. No llevaba ninguna firma en la parte inferior, pero Marcelo supo de inmediato que no hacía falta alguna. Él dobló el reconfortante mensaje con suma delicadeza, lo guardó en el bolsillo interior de su saco a medida y por primera vez en muchísimos meses, llenos de ansiedad, logró conciliar el sueño profundamente antes de que el reloj diera la medianoche. La torpe y desesperada maniobra que Patricia había intentado ejecutar con el sobre lleno de billetes desencadenó, de forma irónica, consecuencias muchísimo mayores y más profundas de las que su mente estrictamente calculadora podría haber anticipado en sus peores escenarios. En su apresurado afán por comprar el silencio definitivo y la ausencia permanente de Valeria, lo único que realmente había logrado con esa bajeza fue revelarle de manera rotunda e innegable al hombre que debía casarse con ella la verdadera e inmensa magnitud de lo que estaba en juego en sus vidas. Marcelo había escuchado atentamente cada una de las hirientes palabras pronunciadas en aquella oficina y desde ese instante revelador, la percepción de su propio entorno laboral y personal cambió radicalmente. Existía, en la estricta rutina semanal de la mansión Salgado, un periodo de tiempo muy particular que Valeria, gracias a su aguda observación, había aprendido a identificar como sutil y maravillosamente peligroso para las distancias sociales.
No se trataba de las oscuras y altas horas de la madrugada, ni tampoco de aquellos instantes cargados de tensión durante las discusiones o los desencuentros familiares. Ese lapso crítico y especial ocurría precisamente durante las apacibles y largas tardes de los sábados. Eran momentos muy específicos en los que Patricia nunca solía estar presente en la propiedad. El resto del nutrido personal de servicio se marchaba a sus hogares más temprano de lo habitual y la inmensa residencia quedaba completamente envuelta en ese silencio peculiar, pacífico y denso, que es propio de los espacios arquitectónicos gigantescos cuando son habitados por muy escasas personas. Era un tipo de quietud envolvente que, en lugar de aislar a los individuos en sus respectivos roles, parecía acercarlos de forma irremediable e inevitable. Durante esos sábados bendecidos, sin agenda oficial, sin reuniones corporativas ni presiones externas, Marcelo se despojaba de sus asfixiantes trajes sastre, caminaba descalzo por los fríos salones vistiendo apenas una camisa sencilla y dejaba que su taza de café se enfriara constantemente, porque se olvidaba de beberlo, mientras propiciaba de manera casual encuentros inesperados en los amplios pasillos que daban pie a conversaciones espontáneas y carentes de cualquier tipo de planificación previa o formalidad. Y fue justamente durante la calma de uno de esos silenciosos sábados cuando la compleja situación alcanzó finalmente su punto máximo de ebullición sentimental. A lo largo de las ajetreadas semanas precedentes, el ritmo natural de las interacciones cotidianas entre ambos había experimentado una transformación notable y evidente. Ya no se limitaban única y exclusivamente a aquellos breves y poéticos encuentros matutinos a hurtadillas en la imponente biblioteca, aunque estos continuaban enriqueciéndose a diario con más y más intercambios literarios, con más mensajes ocultos entre las páginas de los libros y con prolongados y compartidos silencios que transmitían muchísimo más significado y comprensión que innumerables y ruidosas conversaciones vacías de contenido. Ahora, el escenario principal para este acercamiento solía trasladarse a la amplia cocina después de que finalizaba la hora de la cena, justo cuando Valeria concluía su agotadora jornada laboral, recogiendo sus utensilios, y Marcelo hacía acto de presencia esgrimiendo cualquier excusa que resultaba maravillosamente banal, como buscar desesperadamente un vaso de agua mineral o una simple pieza de fruta, todo ello con el único propósito de justificar su permanencia en esa cálida habitación durante algunos minutos más de los estrictamente necesarios. Durante esos intercambios llenos de confianzas reveladas, él había descubierto importantes detalles íntimos sobre la dura vida de la joven trabajadora. Supo de primera mano que su madre, doña Rosa, padecía una grave y debilitante dolencia renal que demandaba cuidados médicos constantes y muy costosos, que la propia Valeria era el pilar y el sostén económico absoluto del hogar, cubriendo mes a mes el alquiler del departamento y los abusivos precios de los medicamentos, y que, a pesar de todas estas brutales adversidades, lograba ahorrar una pequeña y humilde suma mensualmente porque había aprendido dolorosamente que los imprevistos nunca avisan antes de golpear. Por su parte, ella aprendió, escuchándolo con atención y empatía, que la amada madre de Marcelo había fallecido trágicamente cuando él tenía apenas 27 años de edad, seguida lamentablemente por la repentina muerte de su padre, tan solo 3 años después de aquella pérdida. Supo que el joven heredero había tenido que asumir forzosamente las pesadas riendas de la inmensa corporación Salgado a una edad demasiado temprana, llevando a la compañía desde tener unos pocos empleados hasta alcanzar los casi 700 trabajadores en nómina,
logrando todo este abrumador éxito comercial a costa de perder para siempre la maravillosa capacidad de dormir una noche entera de corrido sin despertarse angustiado, cuestionándose en la oscuridad si las difíciles decisiones que tomaba a diario eran verdaderamente las correctas. A medida que el grueso y aparentemente impenetrable muro invisible de las marcadas diferencias de las clases sociales se iba desmoronando de manera lenta pero segura entre ellos, ambos protagonistas continuaron desvelando las diversas vulnerabilidades y fragilidades que solían mantener celosamente ocultas a los ojos del mundo exterior. Ella se enteró por confesión propia de que él solía sentarse a tocar el gran piano de cola negro ubicado en el salón principal, aunque él mismo admitía sin pudor hacerlo con bastante torpeza y falta de técnica, pero siempre con una dedicación apasionada y nostálgica que a él mismo le causaba cierta gracia al tratar de describirla con palabras. Le confesó abiertamente que había aprendido a deslizar los dedos sobre las teclas a la temprana edad de 12 años, gracias a las pacientes enseñanzas de su madre, pero que había abandonado por completo esa hermosa afición artística tras su prematura e injusta muerte, debido principalmente a que el gigantesco instrumento musical ocupaba el centro de la gran sala de estar y ese inmenso espacio se sentía demasiado dolorosamente inabarcable, fúnebre y solitario desde aquel fatídico suceso que marcó su vida. Por otro lado, demostrando ser un gran observador, Marcelo había notado de forma recurrente que Valeria tenía la curiosa y tierna costumbre de canturrear hermosas melodías de manera muy bajita y afinada cuando creía firmemente que nadie la estaba observando en sus labores, deteniéndose de manera abrupta, avergonzada y con una evidente expresión de culpa en el rostro si por casualidad se daba cuenta de que alguien la estaba escuchando atentamente, exactamente como si la hubieran sorprendido infraganti, realizando un acto extremadamente íntimo, prohibido e indebido para el estricto entorno laboral en el que se desenvolvía. Cuando él le preguntó en una ocasión con tono amable y sincero el motivo real de esa abrupta e innecesaria interrupción musical, ella le contestó bajando la mirada con genuina inocencia que, según su criterio, no lo hacía bien y que su voz carecía por completo de belleza. Al indagar con insistencia quién le había dicho alguna vez semejante mentira destructiva, ella guardó un prolongado silencio, reconociendo finalmente con un hilo de voz que, en realidad, absolutamente nadie se lo había reprochado directamente, sino que era simplemente una más de las muchas inseguridades limitantes que había asumido erróneamente como verdades inmutables a lo largo de su difícil trayectoria vital. Patricia, dotada con la aguda y afilada precisión psicológica propia de una persona que monitorea de manera compulsiva y obsesiva aquello que siente profundamente que está a punto de perder para siempre, captó a la perfección esta inusual ligereza y espontaneidad en el comportamiento habitual de su prometido, alarmándose hasta la médula al notar su interés auténtico, relajado y participativo en conversaciones triviales que antes apenas lograba tolerar, manteniendo una fría y educada cortesía por obligación. Al percibir con terror que el estricto y calculado control de la situación se le escurría lentamente pero sin pausa de las manos, Patricia optó de manera desesperada por intensificar de manera drástica y visible todas sus tácticas manipuladoras habituales. Aceleró vertiginosamente todos y cada uno de los preparativos logísticos relacionados con la esperada boda, imprimiéndoles a sus acciones un nuevo e histérico sentido de urgencia, incrementó notablemente la frecuencia y la duración de sus molestas visitas sorpresivas a la mansión en cualquier horario del día, y comenzó a desplegar exageradas, teatrales y forzadas demostraciones públicas de afecto hacia Marcelo frente a todo el sorprendido personal de servicio,
actuando exactamente con la misma desesperación de un colonizador invasor que clava constantemente banderas en un territorio que sabe en franca y abierta disputa con un enemigo invisible. Marcelo, por su parte, reaccionaba estoicamente ante todas estas abrumadoras presiones con una calma inusitada y una paciencia inquebrantable que no encajaba con su perfil, y era precisamente esta inusual actitud pasiva lo que más aterraba a la calculadora mujer, pues ella, probablemente mejor que nadie en el mundo, era perfectamente y dolorosamente consciente de que la simple tolerancia y la paciencia distante distan muchísimo de ser un sinónimo creíble del amor pasional y verdadero que ella ansiaba proyectar. Durante una tormentosa y lluviosa tarde de viernes, reuniendo de manera impositiva a la totalidad de los empleados en el elegante y majestuoso salón principal, sin que absolutamente nadie de la casa hubiera solicitado o autorizado dicha congregación extraordinaria, Patricia anunció en voz alta, firme y amenazante que inmediatamente tras celebrarse el matrimonio programado en menos de 4 meses, absolutamente todas y cada una de las dinámicas y cosas en aquella residencia iban a sufrir cambios radicales y definitivos para el personal. Mientras pronunciaba esta velada e intimidatoria amenaza, paseó su fría, calculadora y desafiante mirada por el rostro de cada uno de los intimidados trabajadores allí presentes, deteniendo intencionadamente sus ojos directamente en la figura de Valeria durante un larguísimo segundo extra, cargado de evidente hostilidad y advertencia. Doña Carmen se quedó literalmente congelada en su sitio, sosteniendo con fuerza su bandeja de plata para no dejarla caer del susto. Manuel fijó rápidamente su vista en los elaborados patrones del suelo para evitar cualquier tipo de problemas con la futura señora de la casa. Pero, sorprendentemente, Valeria sostuvo la agresiva mirada de Patricia sin apartarla ni un solo milímetro en señal de sumisión. Ese valiente, silencioso e inesperado acto de desafío visual le costó a la joven empleada toda la energía vital y la contención emocional que poseía almacenada en su interior en ese momento, pero se negó de forma rotunda y categórica a mostrar cobardía o debilidad, bajando la cabeza ante su verdugo. El inevitable y explosivo clímax de toda esta insostenible tensión emocional acumulada llegó de manera ineludible durante el transcurso del sábado inmediatamente siguiente. Ese esperado día de descanso en particular, Patricia no acudió como era su costumbre reciente a la mansión, debido a que tenía programada en su agenda una extensa, compleja e ineludible reunión de planificación con el cotizado organizador de la boda, la cual, para su disgusto, había sido pospuesta obligatoriamente para las horas de la tarde, por lo que le avisó secamente a Marcelo, mediante un mensaje, que no regresaría a la propiedad hasta altas horas de la noche. Él, aprovechando la soledad, había pasado prácticamente toda la mañana y el mediodía recluido voluntariamente en la tranquilidad de su amplia oficina ubicada en el segundo piso, intentando adelantar tediosos, monótonos y aburridos trámites administrativos y firmas de documentos que perfectamente y sin ningún problema podrían haber esperado en su escritorio de la empresa hasta el inicio de la semana laboral, pero que él había decidido conscientemente llevar a su casa porque sentía la necesidad imperiosa y abrumadora de mantener sus manos y su agobiada mente ocupadas en asuntos sumamente concretos y terrenales para evitar pensar y analizar en profundidad los verdaderos, intensos y prohibidos sentimientos que lo atormentaban sin descanso. Valeria,
cumpliendo con su intachable ética de trabajo, había iniciado su exigente jornada laboral exactamente a las 6 en punto de la mañana, ejecutando a la perfección su minucioso y estructurado recorrido de limpieza profunda, comenzando desde los pisos superiores y avanzando progresivamente hacia la planta baja. Alrededor de las 2 de la tarde, bajo la luz del sol del mediodía, finalmente llegó al amplio y luminoso corredor del segundo piso, marcando de esta forma el final inminente de su extenuante y solitario turno de ese día. Sostenía el trapo de limpieza húmedo en la mano y en su interior resonaba con fuerza esa silenciosa, constante y agotadora cuenta regresiva característica de todos aquellos trabajadores que están a punto de culminar un día extremadamente demandante desde el punto de vista físico y mental. Este pasillo en particular contaba como pieza central con un espejo de enormes y majestuosas proporciones situado majestuosamente en la pared del fondo, y ella comenzó sus habituales labores de desinfección enfocándose prioritariamente en él, dándole completamente la espalda a la escalera principal, tal y como dictaba su metódica rutina diaria. Tan inmersa y concentrada estaba en dejar el cristal inmaculado que no logró percibir en absoluto el leve sonido de la pesada puerta de la oficina abriéndose a sus espaldas, ni escuchó los pasos masculinos que se acercaban lentamente a través del pulido mármol. Simplemente sintió la pesada, inconfundible y magnética presencia del hombre en el ambiente mucho antes de poder visualizarlo con sus propios ojos, experimentando de golpe esa profunda y misteriosa conciencia instintiva que el cuerpo humano desarrolla misteriosamente hacia ciertas personas específicas sin necesidad de pedir permiso a la lógica o a la razón. Al darse la vuelta con el pulso acelerado, Valeria descubrió con sobresalto que Marcelo se encontraba ubicado muchísimo más cerca de su posición de lo que ella jamás habría esperado o imaginado encontrarlo en una situación normal. No se trataba bajo ningún concepto de una cercanía de carácter agresivo ni intimidante por su parte, pero sí lo suficientemente estrecha, íntima y reveladora como para dejar en absoluta evidencia que la escasa e invisible distancia física que ahora mismo los separaba a ambos en ese silencioso pasillo era el producto directo de una decisión totalmente deliberada y consciente por parte de él, y no de una mera casualidad del destino o un error de cálculo al caminar. Profundamente intimidada y abrumada por la repentina e intensa carga eléctrica del momento, ella dio un pequeño y torpe paso instintivo hacia atrás, en busca de seguridad, hasta que su frágil espalda chocó suavemente pero sin escapatoria contra la fría, dura e implacable pared del pasillo. Él no acortó un solo milímetro más la distancia que los separaba, respetando su espacio vital, pero tampoco hizo el más mínimo ademán de retroceder hacia una zona neutral, mostrándose frente a ella como un hombre agotado que había invertido semanas enteras, largas noches de insomnio y una inmensa cantidad de energía mental tratando desesperadamente de evitar llegar a enfrentarse a este preciso instante, pero que finalmente, y de manera inevitable, había sucumbido ante la fuerza de la realidad. Él apoyó lentamente una mano contra la superficie del muro, justo a la altura del pálido rostro de la joven trabajadora, y con una voz asombrosamente suave, ronca pero cargada de una vulnerabilidad que desarmaba, le confesó, mirándola a los ojos, que sabía perfectamente que no debía estar haciendo aquello, pero que llevaba demasiadas semanas sin poder pensar en ninguna otra cosa que no fuera ella. Ella, sintiéndose envuelta repentinamente en el centro de una violenta tormenta interna que luchaba con todas sus fuerzas por no exteriorizar en forma de llanto, reunió
el escaso valor que le quedaba y pronunció con asombrosa firmeza la dura frase que lo cambiaría absolutamente todo. Le recordó, mirándolo directamente a la cara, que él seguía siendo a los ojos del mundo un hombre comprometido para casarse y que esa situación romántica simplemente no era la correcta. Aquellas valientes y dolorosas palabras actuaron de inmediato como un helado jarro de agua fría sobre el empresario, obligándolo brutalmente a confrontar la aplastante verdad que él mismo se había negado obstinadamente a aceptar durante tanto tiempo. Marcelo retrocedió lentamente asimilando el golpe, retiró la mano del muro con pesadez y se alejó caminando por el inmenso corredor sin articular una sola palabra en su defensa, con la sombría expresión de alguien que acaba de comprender de golpe una dolorosa e innegable realidad sobre su propia vida. Valeria se quedó completamente sola en el silencio, apoyada contra la pared, y comenzó a llorar desconsoladamente por primera vez desde que trabajaba allí, abrumada por unos sentimientos incontenibles que ya no cabían en su interior. Lo que ninguno de los dos tristes protagonistas supo jamás fue que Patricia, quien de manera impulsiva y maquiavélica había decidido cancelar sus planes para entrar sigilosamente en la propiedad por la escalera de servicio tras usar una llave copiada a escondidas, había llegado exactamente justo a tiempo para presenciar desde las sombras el devastador e imperdonable desenlace de la íntima escena. Tras asimilar la humillante traición en absoluto silencio y con la mandíbula apretada, la despechada mujer abandonó el lugar con una frialdad y un odio absoluto en la mirada, decidida a que no sería subestimada ni desplazada por una empleada una vez más en su vida, y desde su lujoso automóvil envió de inmediato un mensaje urgente exigiendo la presencia irrenunciable de su consultora de recursos humanos para ejecutar sin piedad su implacable venganza a primera hora del próximo lunes. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta parte central de nuestro relato. ¿Qué creen ustedes que va a suceder ahora con el destino de nuestra valiente protagonista después de haber sido descubierta en esa comprometedora situación en el pasillo? Déjennos sus teorías en la sección de comentarios. Nos encantaría leer sus opiniones al respecto. Y, por favor, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal Cuentos que Enamoran para no perderse ninguna de las maravillosas historias que compartimos todos los días. Retomando nuestra historia, aquella misma noche de sábado, Valeria Navarro se encontraba en su humilde departamento cuidando de su enferma madre, doña Rosa, cuando de pronto su teléfono celular vibró sobre la mesa de noche. Se trataba de un mensaje directo de doña Carmen, la experimentada cocinera de la mansión Salgado, quien no había escrito ningún texto, sino que había enviado un breve mensaje de voz grabado con la extrema cautela de quien teme desesperadamente que alguien más pueda escuchar sus palabras. Valeria se colocó rápidamente el auricular en el oído y escuchó la voz baja pero inquebrantablemente firme de doña Carmen, informándole que Patricia había estado merodeando por la mansión esa misma tarde y que lo había visto absolutamente todo en el corredor del segundo piso. La mujer mayor le advertía con evidente preocupación que no sabía exactamente qué tipo de represalias iba a tomar la furiosa prometida, pero que sin lugar a dudas iba a hacer algo terrible y que ella necesitaba estar mentalmente preparada para lo peor. Valeria se quedó completamente paralizada, sosteniendo el aparato telefónico en su mano durante un tiempo que le pareció una eternidad, procesando la tremenda gravedad de la situación en la que se encontraba inmersa. Desde la habitación contigua, su madre la llamó con esa voz cansada y frágil propia de quien está sufriendo de dolores constantes, preguntándole con instinto maternal si todo estaba marchando bien en su trabajo. Valeria
Tragando saliva y reprimiendo el profundo miedo que amenazaba con quebrarla, le respondió afirmativamente, asegurándose de que su tono de voz saliera exactamente como ella necesitaba que sonara frente a su madre. Entero, firme, sólido y sin el más mínimo atisbo de temblor que pudiera delatar su intensa angustia. Ella había sido forjada por las circunstancias de la vida para soportar ese tipo de presiones inmensas sin desmoronarse. Sin embargo, en el fondo de su corazón ignoraba por completo que la tempestad que se avecinaba para el próximo lunes sería infinitamente mayor que cualquier otra adversidad que hubiera tenido que enfrentar en su pasado. El temido lunes finalmente llegó a la ciudad, amaneciendo con un cielo extrañamente despejado que contrastaba de manera cruel con la densa e insoportable tensión que absolutamente todos los empleados de la mansión Salgado pudieron percibir flotando en el ambiente mucho antes de lograr comprender de dónde provenía exactamente ese oscuro presentimiento que los agobiaba. Cumpliendo con un instinto protector casi maternal hacia la joven, doña Carmen había decidido levantarse de su cama para preparar el café matutino muchísimo más temprano de lo que dictaba su rigurosa rutina habitual, moviéndose por la enorme y fría cocina con una inquietud silenciosa que delataba sus peores temores sobre lo que estaba por suceder. Por su parte, en los inmensos jardines exteriores de la majestuosa propiedad, el jardinero Manuel había estado recortando compulsivamente el mismo arbusto decorativo hasta en 3 ocasiones consecutivas, sin siquiera darse cuenta de su reiterado error. Perdido por completo en sus nerviosos pensamientos y contagiado irremediablemente por el desasosiego generalizado que invadía la gran casa de la familia Salgado. Cuando Valeria hizo su esperada aparición para iniciar su arduo turno de trabajo, lo hizo luciendo un aspecto físico impecable que rayaba en la perfección castrense. Llevaba su cabello castaño recogido en un moño muchísimo más firme, apretado y pulcro que de costumbre. Su tarjeta de identificación colgaba perfectamente recta y alineada sobre su pecho, y su clásico uniforme de limpieza no presentaba ni una sola arruga visible, proyectando la imagen de alguien que se ha vestido de manera meticulosa y altamente calculada para enfrentar una cruenta batalla frontal que sabe que es completamente inevitable. Durante todo el largo e interminable domingo que precedió a este tenso día, la joven trabajadora no había hecho otra cosa más que esperar la inminente tragedia en estado de alerta, sufriendo de un terrible y agotador insomnio que la mantuvo despierta en la oscuridad de su modesto cuarto, escuchando la pesada respiración entrecortada de su anciana madre y rememorando una y otra vez la sensación de aquella fría pared presionando contra su espalda. Las desgarradoras palabras que había pronunciado valientemente en ese lujoso corredor seguían retumbando en su cabeza como un eco ensordecedor e infinito, recordándole que le había dicho directamente a su jefe que aún era un hombre comprometido y que su romántico acercamiento no era el correcto bajo ninguna circunstancia. Aunque en lo más profundo de su alma sabía con total certeza que había actuado con integridad inquebrantable, también comprendía que hacer lo moralmente correcto muchas veces causa un dolor desgarrador que resulta muy difícil de sobrellevar. El antiguo reloj de pared marcaba exactamente las 10 en punto de la mañana cuando el lujoso y ruidoso automóvil de Patricia Mendoza atravesó los imponentes portones de hierro forjado de la mansión Salgado, pero en esta tensa ocasión, la amenazante y calculadora mujer no venía sola a imponer su cruel voluntad sobre los habitantes de la casa.
La acompañaba una mujer de rostro sumamente severo, vestida con un formal y estructurado traje sastre de color azul marino, a la cual Valeria no logró reconocer en primera instancia debido a la distancia, pero que muchísimo más tarde lograría identificar plenamente como una implacable consultora externa de recursos humanos que la rencorosa prometida había contratado en absoluto secreto durante el transcurso de la semana anterior para ejecutar su maquiavélico y destructivo plan de venganza personal. Patricia también traía consigo un grueso y ominoso sobre de papel manila, el cual sostenía firmemente entre sus enguantadas manos con la macabra y escalofriante naturalidad de quien ya ha decidido de antemano la forma exacta en la que va a destrozar el futuro y la vida de otra persona, utilizando únicamente su contenido. Ingresó a la exclusiva propiedad a través de la inmensa puerta principal sin dignarse a saludar a absolutamente ninguno de los nerviosos trabajadores presentes en el vestíbulo, caminando con pasos rápidos, decididos y resonantes directamente hacia el enorme salón de estar principal de la residencia. Esta majestuosa habitación contaba con inmensos ventanales de cristal orientados hacia el floreado jardín central y poseía la capacidad arquitectónica suficiente para reunir holgadamente a todo el personal de servicio con muchísimo espacio de sobra para el confort. Una vez posicionada estratégicamente en el centro geográfico de tan lujoso lugar, exigió con un tono de voz gélido, profundamente autoritario y desprovisto de cualquier mínimo atisbo de decencia o amabilidad que deseaba tener a todo el personal de trabajo reunido en ese preciso lugar de manera totalmente inmediata y sin excusas. Doña Carmen, al escuchar aquella escalofriante y dictatorial orden resonar por los pasillos, intercambió una rápida, significativa y sumamente preocupada mirada de complicidad y terror con Manuel el jardinero. Mientras tanto, Valeria, quien se encontraba realizando sus exhaustivas labores de desinfección en el corredor del primer piso, logró escuchar con espantosa claridad la imperiosa convocatoria general y comenzó a descender lentamente por las imponentes escaleras principales de frío mármol, realizando en su mente atormentada esa silenciosa, dolorosa e inevitable cuenta matemática de supervivencia que suelen hacer todas aquellas personas que dependen desesperadamente de su precario empleo para poder sobrevivir un mes más. En cuestión de escasos y agonizantes minutos, los 5 trabajadores fijos que componían la totalidad de la nómina del personal de servicio de la gran mansión se encontraban reunidos de pie en el centro de la lujosa sala de estar, manteniendo un silencio sepulcral, opresivo y altamente expectante ante lo que evidentemente se perfilaba como un humillante despido masivo o un severo e injustificado castigo laboral colectivo. Patricia Mendoza se mantuvo de pie en el centro exacto de la inmensa y decorada habitación, dándole estratégicamente la espalda a los gigantescos ventanales, lo que provocaba que la intensa luz natural proveniente del soleado jardín exterior recortara dramáticamente su delgada silueta, otorgándole un aura visual de absoluta superioridad y una frialdad manipuladora propia de quien ha ensayado su posicionamiento escénico con muchísima antelación frente a un espejo para maximizar el terror y el impacto psicológico sobre su vulnerable audiencia. Justo a su lado derecho permanecía estoica e imperturbable la desconocida consultora de recursos humanos vestida con el estructurado traje azul marino, sosteniendo de forma muy profesional una tabla con pinza y varios documentos legales en sus manos, encontrándose completamente lista para dar fe notarial de todas y cada una de las drásticas acciones que estaban a punto de desarrollarse sin piedad en aquel recinto privado de la élite.
rompiendo de forma agresiva el denso y asfixiante silencio que oprimía los pulmones de todos los humildes presentes. Patricia anunció con voz firme, estridente y sumamente cortante que sería completamente directa en su discurso y que no andaría con rodeos inútiles en su pública exposición de los reprobables hechos. Declaró abiertamente frente a todos los trabajadores que existía una empleada específica dentro de los muros de esa respetable casa que se había estado comportando de una manera absolutamente inadecuada, vergonzosamente inmoral y profundamente antiética durante el transcurso de las últimas semanas de su servicio remunerado. Continuó su destructivo y calumnioso discurso acusatorio, asegurando que dicho comportamiento salvaje e inaceptable estaba poniendo en grave e inminente riesgo no solo el excelente ambiente laboral y la legendaria armonía interna de la histórica residencia, sino también la intachable y fundamental reputación pública de la poderosa familia Salgado y, por supuesto, la sagrada estabilidad e integridad de su propio y muy esperado compromiso matrimonial con el heredero del imperio. Sin mostrar en ningún momento la más mínima señal de compasión humana o duda moral en su severo rostro, Patricia Mendoza sentenció con voz de implacable juez verdugo que aquel supuesto comportamiento inmoral, sedicioso e inaceptable iba a ser juzgado, tratado y severamente castigado en ese mismo recinto y de la manera legalmente correcta y definitiva que exigían las apremiantes circunstancias del caso. Acto seguido y con suma lentitud, procedió a abrir con movimientos teatrales y calculados el grueso sobre de color manila que llevaba apretado consigo. Extrajo de su oscuro interior un documento legal cuidadosamente redactado por abogados y se giró lentamente sobre sus talones para encarar de forma directa, humillante y desafiante a Valeria Navarro frente a la atónita e incrédula mirada de todos sus asustados compañeros de trabajo cotidiano. Mirándola fijamente a los ojos con un evidente y profundo asco y desprecio clasista, pronunció su nombre completo en voz inusualmente alta y procedió a leer en público los falsos cargos fabricados. La acusó formal y explícitamente de haber acosado de manera sistemática, vulgar y continuada al honorable prometido de la casa, de haber mantenido una conducta laboral sumamente reprochable e inadecuada para su humilde posición de servicio, y de haber creado de forma enteramente intencional un denso ambiente de constante e insoportable constrangimiento psicológico para los dignos habitantes de la opulenta mansión. Con una crueldad verbal que literalmente helaba la sangre en las venas, le comunicó sin titubear que estaba siendo despedida por causas plenamente justificadas de manera fulminante y con efecto completamente inmediato a partir de ese mismo segundo, sin otorgarle el derecho a recibir absolutamente ningún tipo de compensación económica, finiquito o consideración especial por sus 2 impecables años de leal y arduo servicio a la familia Salgado. Patricia arrojó de manera totalmente despectiva y arrogante el documento de despido sobre la elegante mesa de centro de fino cristal y le ordenó a la joven limpiadora que disponía de exactamente 30 cortos minutos contados por reloj para recoger todas sus miserables pertenencias personales y abandonar la propiedad para siempre, indicándole que lo haría bajo la estricta y atenta vigilancia del personal de seguridad privada para evitar robos. El pesado, denso y oscuro silencio que se instauró de golpe en la habitación tras aquella brutal e injusta sentencia poseía una textura increíblemente densa y casi palpable en el tenso aire. Doña Carmen cerró sus viejos ojos con extrema fuerza durante un largo e interminable segundo, no como una muestra de fraqueza ante la abusiva tiranía, sino con la actitud estoica de quien está intentando contener una furia descomunal antes de explotar irremediablemente en defensa de una mujer
inocente. Manuel clavó su avergonzada y triste mirada en el reluciente suelo de mármol, apretando sus curtidos puños de trabajador con una evidente y dolorosa frustración e impotencia, mientras que la fría e inexpresiva consultora de traje azul se limitó simplemente a realizar una rápida y apática anotación en su portapapeles, sin dignarse siquiera a hacer un breve contacto visual con ninguna de las personas afectadas emocionalmente en el drama. A pesar de la terrible humillación pública y de la inmensa gravedad de las falsas y ponzoñosas acusaciones vertidas intencionalmente en su contra, Valeria se mantuvo sorprendentemente y completamente erguida y digna, fijando su penetrante e inteligente mirada en el dañino documento acusatorio que descansaba sobre la mesa de centro, pero negándose rotundamente a tomarlo entre sus manos o a realizar cualquier tipo de movimiento físico que pudiera interpretarse remotamente como una aceptación de culpa o sumisión. En su turbado fuero interno se estaba desatando una verdadera y violenta tormenta de profunda indignación y dolor que ella, a lo largo de su dura vida, había aprendido a ocultar magistralmente tras años de difíciles vivencias y carencias, pero que en esta injusta ocasión en particular le estaba exigiendo un esfuerzo mental, espiritual y emocional muchísimo mayor que cualquier otra gran prueba que hubiera enfrentado en toda su existencia previa. Su profunda aflicción no se debía primordialmente al doloroso hecho de que la maliciosa acusación lastimara su inquebrantable y sólido orgullo personal como mujer trabajadora, sino más bien al hecho de que toda esta repudiable y dantesca escena se estuviera ejecutando de forma intencionalmente pública y humillante, contando deliberadamente con la presencia de testigos que la habían conocido íntimamente y respetado durante largos años. Todo esto con el oscuro y despreciable propósito de intentar reducirla a la nada y pisotearla públicamente a través de una descarada y estructurada mentira pronunciada con la potente y abusiva voz de quien ostenta el poder económico e influencia suficiente para lograr hacer que cualquier enorme falsedad parezca ante los demás como una verdad absoluta e irrefutable por la ley. Con admirable e inusual entereza, Valeria alzó lentamente su mirada hasta la altura correcta y la conectó de manera directa, sin filtros, y con valentía con los fríos ojos de Patricia, no reflejando una simple ira descontrolada o rencorosa en sus pupilas dilatadas, sino albergando un sentimiento muchísimo más silencioso, ancestral, profundo y definitivo que la simple y llana rabia momentánea y pasajera. Con una voz sumamente clara, potente y que resonó sin temblar en cada lujoso rincón de la vasta sala, declaró abiertamente que ella jamás en su vida había cometido absolutamente ningún acto incorrecto o inmoral en todo el tiempo que llevaba trabajando arduamente de sol a sol en aquella gran casa, manteniendo siempre su conciencia limpia. Cuando Patricia le replicó con hiriente sorna que el documento legal impreso afirmaba exactamente todo lo contrario a su ingenua defensa, la joven limpiadora le contestó, sin el más mínimo titubeo, que ese despreciable papel oficial había sido redactado, maquinado e inventado enteramente por ella misma en un arranque producto de su propio rencor infundado y de su profunda inseguridad emocional. Furiosa hasta lo indecible por la imperdonable desobediencia pública y la total falta de temor de la humilde empleada ante su abrumador poder social, Patricia dio un agresivo e intimidatorio paso hacia el frente y le exigió a gritos desaforados que firmara el papel inmediatamente en ese mismo instante, o se vería en la penosa obligación de llamar a los fornidos guardias de seguridad del condominio para que la sacaran a rastras hacia la calle. Valeria, manteniendo estoicamente su inamovible y firme postura de dignidad intacta, se negó rotunda y categóricamente a afirmar absolutamente nada.
provocando inevitablemente que la presión y la tensión acumulada en la habitación alcanzara un punto de ebullición tan insostenible y peligroso que amenazaba seriamente con desencadenar un altercado físico muchísimo mayor en cualquier fracción de segundo. Entonces no va a afirmar absolutamente nada bajo ninguna circunstancia. Resonó de pronto y de forma atronadora una voz grave, autoritaria y profundamente masculina proveniente directamente desde el umbral de la entrada principal de la gran sala de estar, cortando de tajo y sin compasión la espesa, asfixiante y venenosa atmósfera de confrontación verbal que dominaba por completo el ambiente. La imponente y alta figura de Marcelo Salgado se encontraba de pie, estática e imperturbable en el marco de la gran puerta de madera tallada, proyectando una presencia arrolladora y protectora y exhibiendo al mismo tiempo en su rostro masculino una expresión tan intensa, oscura, dura y determinante que absolutamente nadie de los asustados empleados presentes en esa casa había tenido jamás la oportunidad de presenciar en todo el tiempo que llevaban conociéndolo. No se trataba en lo absoluto de aquella típica, aburrida y diplomática expresión de formalidad fingida que solía utilizar frecuentemente durante sus interminables juntas corporativas con ejecutivos, ni muchísimo menos se asemeaba a la mirada melancólica, relajada y pacífica que caracterizaba sus silenciosos y tan ansiados sábados reflexivos recorriendo descalzo la gran propiedad. Era, sin lugar a ninguna duda razonable, la inconfundible y devastadora expresión facial de un hombre sumamente consciente de haber llegado demasiado tarde a presenciar un evento vital, pero que ha tomado la inquebrantable, definitiva y absoluta determinación de solucionar, destruir y rectificar todo lo que necesita ser arreglado desde la raíz en ese preciso momento, independientemente del altísimo costo personal, familiar o social que dicha brutal intervención pudiera llegar a significar para el curso de su propio futuro. El poderoso empresario había hecho su intempestivo arribo a la mansión exactamente a las 10:20 de la mañana, adelantándose de manera muy considerable y sospechosa a su estricto horario corporativo planificado para ese día. Todo esto gracias única y exclusivamente a que la siempre astuta y vigilante doña Carmen le había enviado de manera muy discreta un mensaje de texto a las 9:50 con una frase aparentemente inocente y mundana, que en realidad funcionaba como un urgente código secreto de extrema emergencia. Aquel simple pero vital código de 3 palabras, el cual rezaba: "El café está servido", había sido inventado e implementado estratégicamente por la previsora y sabia cocinera durante el día anterior a la crisis, y Valeria ignoraba por completo la milagrosa existencia de dicho acuerdo de protección. Sabiendo a la perfección que no había ordenado ningún tipo de café o desayuno a esa hora tan inusualmente temprana en medio de sus reuniones, Marcelo comprendió de manera inmediata y sin dudarlo ni un segundo que se trataba de un aviso desesperado y urgente de que existía un peligro inminente y grave ocurriendo dentro de su propio hogar. Actuando con el mayor de los sigilos para no alertar a su enemigo, había optado inteligentemente por ingresar a la extensa propiedad a través de la enorme puerta automática del garaje subterráneo. Había ascendido rápida y silenciosamente, utilizando la discreta escalera de servicio destinada habitualmente para los empleados, y al llegar sigilosamente al oscuro corredor externo que colindaba directamente con la iluminada gran sala de estar, había logrado escuchar con absoluta claridad, repulsión y espanto
todas y cada una de las infamias, perversas mentiras, graves calumnias y despiadadas amenazas de despido que su propia prometida había estado vociferando y maquinando desde el mismísimo inicio de la humillante e injustificada reunión. Tras irrumpir intempestivamente en la inmensa sala de estar, proyectando una autoridad indiscutible y abrumadora sobre todos los presentes, Marcelo ingresó caminando con pasos sumamente lentos, pesados y milimétricamente calculados, deteniéndose de forma majestuosa y desafiante en el centro geográfico exacto de la imponente habitación, quedando justo frente a las miradas atónitas y aterrorizadas de todos los asistentes que no daban crédito a lo que estaban presenciando. Sin dignarse a pronunciar ni una sola sílaba a modo de saludo inicial, dirigió su profunda e implacable mirada directamente hacia el falso e ilegal documento de despido que descansaba insolentemente sobre la elegante y costosa mesa de cristal. Lo tomó entre sus grandes manos con innegable firmeza, leyó su falaz y venenoso contenido completo en menos de 20 segundos con una evidente mueca de profundo desagrado en su rostro y acto seguido, y sin mostrar piedad alguna, procedió a doblarlo por la mitad con excesiva fuerza, para luego volver a doblarlo firmemente una vez más sobre sí mismo antes de rasgarlo y destrozarlo violentamente en múltiples y pequeñísimos pedazos irrecuperables.